Gracias, Señor. Amén. Levantemos una vez más su nombre. Jesús. ¡Ay! Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, bienvenidos a todos un sábado más. Estamos muy agradecidos de estar hoy aquí. Créanme y tengan la certeza de que si están aquí es porque era la voluntad del Señor. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que es de mis favoritos, que ha sido uno de los que más, creo que es de los que más se practica, aparte de obviamente pedir perdón todos los días y clamar la sangre y ser cubiertos con su sangre. Lo que vamos a hablar hoy es algo práctico, es algo que podemos hacer cada momento. Seguramente lo hemos escuchado muchas veces, pero el Señor siempre tiene algo para nosotros nuevo. Vamos a esperar a que se conecte ahí la presentación. Pero para empezar, vamos a ir a Hebreos. Y recuerdo que muchas veces hemos aprendido acerca de la sangre. Y la sangre hace muchas cosas por nosotros, nos limpia, nos cubre de la manera que el Padre ya no nos ve a nosotros, sino que ve su sangre. Y esa sangre es la que Jesús derramó en esa cruz. Vamos a ir a Hebreos 9:22. Es nuestro primer versículo. Si estamos ahí, digamos amén, para que esté segura que todos llegaron. Gracias. ¿Estamos ahí? Amén. Bueno, Hebreos 9:22. Bueno, vamos a leer un poco antes, desde el 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y el versículo clave dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces la palabra clave es casi, o sea, casi todo es purificado con la sangre. Entonces, ¿qué otra cosa purifica sino el agua, verdad? Hoy vamos a hablar del agua o la fuente de bronce que encontramos en el segundo mueble. Esa era la fuente o el lavacro, también le decimos así. Y esta es una herramienta que podemos utilizar literalmente todo el tiempo. Primero, la fuente de bronce o el lavacro representa varias cosas, pero una es una figura del bautismo en agua. Y en mi experiencia personal, yo fui cristiana siempre, pero nunca tenía realmente un deseo como de dejar cosas, o había algo en mí que no se podía entregar por completo. Y no fue sino hasta el día que fui bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, que yo me recuerdo que desde ese día todo cambió. Hasta hay cosas que se me olvidaron, que yo me he arrepentido, que hice o que dije, y ya ni siquiera recuerdo. A veces me preguntan: Naomi, ¿te recuerdas que hacías tal cosa? Y yo no sé, ya no soy la misma, porque en esas aguas, y de verdad es una experiencia real, pues murieron muchas cosas. Y esa es una de las cosas que podemos ver ahí, que es muy importante. Y si no se han bautizado en el nombre del Señor Jesucristo,
les animo a que nos cuenten y así podemos hacer un día de bautizos porque de verdad les va a cambiar la vida. Y la segunda cosa es que ahí es donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Y vamos a ir a Éxodo 30, 17. Éxodo 30, 17. ¿Ya estamos ahí? Amén. Va. Dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Entonces, lo que vemos es que el sacerdote, cuando entraba, antes de ir al altar a quemar el sacrificio y todo, él primero se iba a lavar las manos y luego hacía el sacrificio. Si toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros hoy, ¿cómo se puede aplicar esto? Creo que muchos ya sabemos, pero lo vamos a recordar. El agua limpia y purifica, ¿verdad? Cuando pensamos en agua, pues pensamos en algo que es transparente. Cuando nos lavamos las manos, ahora con COVID, pues muy seguido vemos agua y tenemos contacto con agua. Cuando nos bañamos, siempre hay agua limpia y que nos purifica. Pero yo me puse a pensar y a investigar qué nos pasaría en nuestro cuerpo si no usáramos agua, o sea, si no nos laváramos las manos o los pies o no nos bañáramos. Y encontré cosas muy interesantes. Una de las cosas que pasarían es que se acumularían obviamente virus, bacterias y gérmenes, ¿verdad? Pero todo lo que es natural también es espiritual. Entonces, cuando leamos esto, pensemos en cosas espirituales también. Se acumularían virus, bacterias y gérmenes, ¿verdad? Segundo, con las manos, ¿verdad? Nuestras manos sucias que hemos aprendido, esos virus, esas bacterias, esos gérmenes, nos lo pasaríamos a todo el cuerpo, a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestra boca, y todo eso entraría a nuestro cuerpo y nos enfermaríamos seguramente. Luego en los pies, pues los pies generan hongos, o esos hongos muchas veces lastiman los pies y las uñas, y hasta se puede encarnar, te pueden pasar muchas cosas dolorosas. Después obviamente tendríamos mal olor, ¿verdad? Había un mal olor, la gente sentiría esa pestilencia que tenemos por no lavarnos. Y en muchos pueblos saben que no usan jabón, solo usan agua. Y el agua tiene esa, no sé cómo se diría, pero que te limpia y pues te quita la pestilencia, vamos a decir. Pero si nosotros olemos mal porque no nos hemos lavado, ¿no creen que la otra gente lo siente? Y pues obviamente, no sé si están pasando mis notificaciones de WhatsApp, andan chateando, no sé si me puedes ayudar, gracias. Bueno, pero aparte de todo esto, también descubrí que, por ejemplo, si tú no te has lavado en mucho tiempo y te abrís, entra una bacteria que incluso puede empezar a comer tu carne por dentro. Y todas estas cosas que estamos viendo, pues a lo mejor parecen muy extremas, pero es así en lo espiritual. Nuestras manos y nuestros pies, vamos a verlo detalladamente, ¿qué representan? ¿Por qué debemos lavarnos constantemente? Y es tan importante porque nosotros no tenemos idea muchas veces de cosas que pasan pequeñas,
pero que se empiezan a guardar y se empiezan a volver algo más grande y más grande y más grande adentro de nosotros. Y vamos a ver de qué debemos limpiarnos o lavarnos en la fuente. Ya hablamos de los sacerdotes que se lavaban ahí las manos y los pies. Y las manos en 1 Timoteo 2:8, si podemos ir. 1 Timoteo 2:8. Estas son cosas que ya hemos visto, pero que son muy importantes. 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces ya tenemos qué hay en nuestras manos, ¿verdad? Hay ira y contienda, y de la ira pues podemos sacar el enojo, los pleitos, inclusive el pastor nos ha enseñado que esa palabra, no me acuerdo si la palabra ira, creo que era la palabra ira, también significa duda. Bueno, gracias. Sí, bueno, después vamos a hablar de eso. Bueno, sí. Entonces, estas cosas son las que guardamos, por así decirlo, o nos ensuciamos nuestras manos. Está este enojo, y ¿enojo qué es? Obviamente, esto se trata de muchas veces de otras personas, ¿verdad? Es que me enojé con tal persona porque me hizo no sé qué, o algo no salió como queríamos y entonces nos enojamos, o inclusive muchas veces estamos enojados con nosotros mismos porque algo no nos sale, o no sé, cualquier cosa, el enojo. De ahí está la ira. No sé, a mí me pasa, yo hablo por experiencia, tal vez ustedes tienen otras experiencias, pero yo me acuerdo que cuando alguien me decía algo que me ofendía, era como una chispita que se encendía dentro de mí y eso me provocaba ira y me enojaba. Yo me acuerdo que cuando era más chiquita, la única persona con la que de verdad me enojaba era con mi hermano, porque él me molestaba, pero cuando yo como que le respondía a lo que me estaba molestando, él actuaba como que a él no le importaba. Y a mí eso me enojaba y me encendía, hacía una chispa. Y esas son las cosas que a lo mejor vivimos todos los días. La contienda, cuando no tenemos la razón, nos peleamos con alguien en la carretera, en el carro, en la universidad, en el trabajo, en el colegio. O sea, hicimos que se creara una contienda. O la duda. Y muchas veces tenemos dudas de la bondad de Dios, dudamos de su misericordia, e inclusive muchas veces dudamos de las intenciones de las demás personas, porque alguien se aparece y inmediatamente ya estamos diciendo, a la gran, es que esta persona es no sé cómo, esta persona me vio no sé cómo, y es que no me saludó, y es que viste cómo me habló, y es que hoy tenía mala cara, seguro está enojado conmigo. O sea, esas son cosas que salen de nosotros automáticamente. Y también yo puse ahí los celos y las envidias, porque siento que van también conectados, ¿verdad? Con todo esto del enojo, de las contiendas. Y vamos a ir a Isaías 1:15. Isaías 1:15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y bueno, después vamos a aprender que esas también son formas de lavar nuestras manos, pero dice que nuestras manos están llenas de sangre, y la sangre que habla aquí son homicidios, ¿verdad? Nuestras manos están llenas de homicidios, y ustedes me podrán decir, Naomi, pero es que yo nunca he matado a nadie. Yo nunca he agarrado una pistola y le he disparado, o no sé, nunca le he matado físicamente a alguien.
Pero muchas veces, y en la palabra dice, que el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y cuántas veces hemos aborrecido a nuestros hermanos? Y muchas veces ni siquiera con razón. De la nada, solo viene alguien y nos cayó mal y hablamos mal de la persona, o nos contaron algo de la persona y alarán, es que me cae mal esa persona, y empezamos a aborrecerlo. Y lo peor es que no nos lo guardamos, lo queremos compartir con todas las demás personas. Y esto es lo que está diciendo el Señor, que Él lo que está viendo son estas ofensas, por así decirlo, que estamos cometiendo, o este aborrecimiento que tenemos en contra de las demás personas. Entonces el Señor aquí lo que le está pidiendo a su pueblo es que se limpien. Y aquí la palabra lavaos que dice en el verso 16 es la misma palabra que se usaba cuando se refería a lavarse las manos en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, lo que acabamos de leer. Y limpiaos significa ser transparente, limpio, puro, justificado. Entonces lo que nos está pidiendo el Señor es que lavemos y limpiemos nuestras manos de estas ofensas, inclusive que nosotros estamos cometiendo. Y después dice que quitemos las iniquidades de nuestras obras. Entonces aquí también vemos que en nuestras manos también están nuestras obras y cómo nos allegamos, por así decirlo, a otras personas. Y yo me puse a pensar, si tú metes tu mano en lodo un montón de veces y no las lavas, lo que te va a pasar es que tus dedos se van a quedar tiesos y no vas a poder hacer nada. Y es así como nosotros nos quedamos muchas veces cuando ensuciamos nuestras manos, ya sea que nos enojamos, ya sea que ofendimos a alguien o nos ofendieron a nosotros, ya sea que hicimos un pleito con nuestros hermanos o muy constantemente con nuestros papás, ¿verdad? Nuestros papás, también peleamos con nuestros papás, nos enojamos con nuestros papás, y es algo que vivimos día a día probablemente. Entonces primero tenemos que estar claros que nosotros ensuciamos nuestras manos con todas estas cosas y el Señor nos está mandando a que las limpiemos, porque si no, nuestras manos no van a ser santas para levantarlas al Señor. Y luego aquí en el lavacro también se lavaban los pies. Y lo que vamos a leer, primero vamos a ir a Mateo 10:11. Mateo 10:11. Dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Entonces aquí lo que el Señor está diciendo es que en ese rechazo, ¿verdad? O sea, ellos los rechazaron porque no los dejaron entrar. Entonces ese rechazo es polvo que se pone en nuestros pies. Entonces él lo que está diciendo es que sacudamos ese polvo y sigamos caminando. Y esto lo hemos visto miles de veces, pero si ese polvo se acumula y se acumula y se acumula, como dice ahí, vamos a quedar paralizados. Entonces lo que hemos aprendido y lo que nos han enseñado es que lavamos nuestros pies, bueno, no sé si hay más, seguro hay más, pero yo diría dos cosas principales. La primera cosa es de la falta de perdón, la falta de perdón en contra de otros, ¿verdad? Que alguien nos hizo algo y yo no quiero perdonarlo por lo que me hizo, o me ofendió, pero me ofendió en serio y es que no sabes lo que me dijo, yo no lo voy a perdonar porque no se merece que lo perdone. Y estamos pues reteniendo ese perdón, no estamos perdonando. Y también en lo personal, yo muchas veces me he encontrado con que resulta que a la que no perdono es a mí, por cosas que hice o cosas que pensé
o errores pasados que yo ya clamé la sangre y que yo sí sé que Jesús me sanó y me limpió y me perdonó, pero yo en mi mente sigue la culpa y es como que sigo recordando esas cosas que hice, pero la sangre ya está ahí, eso ya fue perdonado. Entonces necesitamos esas aguas también. Y la segunda cosa es del polvo de rechazo. Como ya lo vimos, ¿verdad? Incluso en la historia, ¿verdad? Cuando nos rechazan o inclusive ni nos rechazaron, pero nosotros nos sentimos que nos rechazaron o que nos ofendieron, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Juan 20:23. Juan 20:23 dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Ahora vamos a ir a Mateo 6:12. Vamos a regresar. Bueno, aquí está el Padre Nuestro, ¿verdad? Todos nos sabemos el Padre Nuestro. Y vamos a ver algo muy interesante. Vamos a saltarnos vamos a leerlo todo. Dice, desde el 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces lo que estamos viendo aquí, y tiene mucho que ver con la manera en que hacían los sacrificios, porque ellos no podían tocar el sacrificio, no podían ir a la sangre si no se lavaban las manos. Nosotros no podemos venir al Señor y decirle: Señor, perdóname, perdona mis ofensas, perdona mis pecados, si nosotros no hemos perdonado, si nosotros estamos reteniendo ofensas. Y no me lo estoy inventando, aquí lo dice literalmente como lo estamos leyendo. Y esa es la urgencia y esa es la importancia, que aprendamos a perdonar las ofensas. Y saben que la palabra ofensas, y me gusta la definición porque te hace, o sea, no hay para dónde. Una ofensa es algo que te hacen con intención. Eso es un error intencional o es una deuda. Y muchas veces pues nosotros creemos que no merecemos lo que nos hicieron, no merecemos el trato que recibimos, que yo fui muy buena onda con él y él mira lo que me hizo, o ellos me rechazaron, cualquier cosa. Y tal vez a lo mejor hasta se inventaron un gran chisme y todo el mundo se enteró, y eso nos dolió y nos ofendieron intencionalmente muchas veces, aunque otras veces no son intencionales. Pero yo me pongo a pensar, en ese caso, ¿cuántas veces intencionalmente hemos pecado nosotros? ¿Cuántas veces intencionalmente, sabiendo la verdad, hemos elegido mal? Y el Señor nunca nos retiene su perdón, su sangre. Él se extiende, Él espera a que lleguemos a pedirle perdón. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos venir y sin esperar a que te pidan perdón, inclusive, poner un manto simla, y eso ya lo hemos aprendido, y cubrir esas faltas y cubrir esas ofensas y decirle: Señor, venir al lavacro y decirle: Señor Jesús, te pido que me laves, yo me lavo con esas aguas de tu nombre, esas aguas de esta ofensa que me hizo tal persona cuando me hizo. Y sean específicos. Yo, cuando a mí me pasa, o a veces literalmente estoy enfrente de la persona y me pasó y yo dejé que corriera mi enojo, y yo: Señor, perdóname por lo que acabo de hacer, porque sé que no estuvo bien. Y lo más interesante de todo esto es que en el lavacro habían espejos. Y esto a mí me encanta porque
yo me imagino al sacerdote acercándose y cuando se acercaba al agua, él se podía ver en ese espejo que estaba abajo, ¿verdad? Porque el agua es transparente. Y cuando él se veía, bueno, más bien cuando nosotros nos veamos en ese espejo va a ser como, dice Santiago, vamos a ir a Santiago de una vez. Santiago 1:22. Vamos a armar el cuadro en nuestra imaginación para que sea lo más real. Santiago 1:22. Bueno, en Éxodo 38:8, ahí dice que habían espejos en la fuente. Y dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces lo que aquí está diciendo es que esta palabra, esta ley es como un espejo, y nosotros podemos mirar atentamente en este espejo donde está la fuente. Saben que esa fuente, el pastor lo explica bien, yo tal vez no tan bien, pero tenía que ser ungido, y era ungido con 4 cosas que hemos aprendido, que eran la letra de Yud Hei Vav Hei. Y dice el pastor ahí, explica que los sacerdotes lo ungieron 2 veces, es doblemente ungido con el nombre. Y entonces cada vez que nos acercamos podemos ser partícipes de esa unción doble del nombre del Señor cuando perdonamos y nos acercamos a esa fuente a lavarnos. Pero lo que vemos nosotros no es el error ajeno, sino que es a nosotros. Y ya no decimos lo que aquella persona me hizo, es que me habló mal, sino que lo que vemos es que estamos llenos de orgullo y que nosotros nos ofendemos porque estamos llenos de orgullo. Y en la palabra que dice que nos humillemos, que miremos a todos los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos acercamos, y cuando nos lavamos de lo que otros nos hicieron, en realidad podemos ver que la culpa la tenemos nosotros. Y esa es la belleza de la fuente. Y es una fuente que debemos ir todos los días, porque nos enojamos todos los días. Yo no creo que alguien no se enoje o se ofenda o algo no le gustó ni un solo día. Bueno, no sé, no conozco a nadie. Pero cuando nosotros, mientras estemos en esta tierra, vamos a interactuar con otras personas. Y inclusive la amada lo sabía. Y en Cantares, cuando viene el amado y le dice que salga a compartir con las demás personas de los frutos, ¿verdad?, que él había encontrado en su huerto. Y ella dice que ella ya se lavó, ya no se quiere ensuciar las manos y los pies. Porque cuando nosotros tenemos contacto con otras personas, es normal, es algo que nos va a pasar siempre. Que algo van a decir que no nos va a gustar o que nos vamos a ofender. Pero bueno, idealmente no nos vamos a ofender. Vamos a llegar a ese punto, primero Dios. Pero mientras tanto, debemos echar mano de esas aguas. Y esas aguas cada vez van a ir purificando más y más y más. Y algo que a mí me impresionó, bueno, ya vimos acerca de las deudas, acerca de los espejos. Y a mí me impresiona la manera, habían 2 maneras que ellos obtenían agua específicamente para la fuente. Bueno, en general, obtenían agua de la roca o obtenían agua del pozo. ¿Cómo obtenían agua de la roca? El pastor ha explicado que
se obtiene agua de la roca hablando la verdad de quién es Él. Y las aguas del pozo, ¿se acuerdan que hemos aprendido? Que es cantarle al pozo y bendecir al Señor. Y de esta manera esta agua subía. Y yo lo conecté de esta manera. Por ejemplo, las aguas de la roca venían de arriba. Y son esas aguas las que lavan nuestras manos para que podamos levantarlas. Y las aguas del pozo son para lavar nuestros pies. Es la misma agua, es la misma naturaleza, pero ahí está la importancia de lavar nuestras manos, de lavar nuestros pies. Está en todas partes porque el Señor sabe que vamos a ofendernos, el Señor nos conoce. Y lo más impactante es que estas aguas no eran más que Cristo. En la Biblia dice que la roca que lo seguía era Cristo. Esa roca era Jesús, era su naturaleza. Y vamos a ver, esto es lo más importante. Y hoy Sammy habló del nombre y cantamos del nombre. Cuán fiel ha sido Jehová con nosotros, con su perdón, con su misericordia. Y ahora nosotros, a través de estas aguas, ¿qué hacemos? Primero nos limpiamos y obtenemos nosotros de Jesús que Él es Jehová, que Él es fuerte, que Él es misericordioso, y nosotros en nuestra propia experiencia lo vemos. Pero ¿qué hacemos del otro lado? Esas aguas y esa naturaleza la podemos compartir y podemos ser ese reflejo de esas aguas. Por ejemplo, Jehová. ¿Cómo vemos nosotros Jehová? Sabiendo que Él es nuestra cabeza. Y Jehová a otros, o cómo podemos extendernos en estos 12 nombres o en esta naturaleza. Es saber que Jesús es Dios y que Él permite las cosas. Si me ofendieron, si dijeron algo de mí, si pasó algo que no me gustó, Jehová, Él es el soberano, en Él están todas las cosas. Segundo, fuerte. Primero, en este tema, vamos a hablar de este tema. Él nos da la fuerza para no ofendernos. Y del otro lado, Él nos da la fuerza para tener dominio propio y no ser nosotros los que ofendemos a los demás. Misericordioso. Él ha sido y siempre será misericordioso. La palabra misericordioso es compasivo. Y cuán compasivo ha sido Jesús con nuestras ofensas. Y nosotros del otro lado podemos mostrar esa compasión para quienes nos ofenden. Porque Jesús sabe que no somos perfectos. Y nosotros no podemos esperar que las demás personas sean perfectas. Entonces con esa compasión, porque eso no va a salir de nuestro viejo hombre, eso tiene que salir de nuestro nuevo hombre. Luego, piadoso, su gracia, piadoso significa gracia, y es su gracia la que no merecemos. Su gracia nos da lo que no merecemos, o sea, su perdón, su amor. Y nosotros asimismo podemos mostrarnos con amor y perdón hacia los demás. Tardo para la ira, esa es muy obvia. El Señor es tardo para la ira con nosotros, con lo que hacemos, cuando hacemos algo que sabemos que no tenemos que hacer. Y nosotros, ¿cómo somos con los demás? Nos ofenden y nos gritan y nos están gritando y nosotros así. O estamos gritando al mismo nivel que la otra persona, o inclusive nuestros papás no son perfectos. Nuestros papás también nos pueden ofender. Nuestros papás también pueden airarnos. Inclusive en la palabra está, ¿verdad? Que los padres no sé, la palabra no es así, pero no airen a sus hijos, ¿verdad? Pero seamos tardos, debemos tardarnos en enojarnos, porque así promovemos la justicia de Dios. Eso lo dice Santiago. Luego, grande en misericordia. A mí me impresiona que el nombre de Jesús, de Jehová, tiene 3 veces la palabra misericordia. Él ha sido 3 veces misericordioso con nosotros. Y así nosotros podemos mostrarnos grandes en misericordia. ¿Para quiénes? Para quienes no lo merecen. Y a mí, en nuestro prematrimonial, me recuerdo que nos dijeron, hablando de muchas veces de nuestros papás, nos dijeron, ¿saben qué? Muchas veces nuestros papás no merecen que los perdonemos.
porque se fueron, porque nos dejaron, porque nos gritaron, porque nos ofendieron, nos insultaron. Obviamente las otras personas también. Pero Jesús nos manda a perdonar. Nosotros tampoco merecemos el perdón de Jesús. Nosotros no merecemos la sangre, no merecemos su perdón, y Él aún así nos lo da. Entonces seamos nosotros ese reflejo de Jesús. Si estamos diciendo que sí buscamos al Señor, si estamos diciendo que sí le amamos, que amamos su nombre, entonces mostremos estos 12 nombres. Después dice grande en verdad. La raíz de la palabra verdad es criar como un padre o enfermero, ser genuino. Imagínense, yo imagino al Padre grande en verdad, cuidándonos en su palabra, dándonoslo cuando estamos enfermos. ¿Qué nos sana sino su palabra, su espíritu? ¿Por qué no nosotros ser como enfermeros con los que están obviamente heridos? Los que nos hieren están heridos también. La gente que te ofende es porque también la han ofendido, y eso somos todos. Todos ofendemos, todos herimos porque tenemos eso. Entonces seamos esos enfermeros con la verdad de la palabra, siendo pacientes, tolerantes con las demás personas. Después dice que guarda misericordia a millares. El Señor nos guarda o nos protege en su misericordia 1000 veces. Y nosotros también debemos proteger y mantener a los demás. ¿Qué es proteger? Que me enojé con alguien. Y siempre pasa, justo me vienen a contar algo de esa persona. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Los voy a proteger con el manto Simla? ¿O voy a dejar que todo ese enojo, esa ira y esa ofensa salgan y aumenten? Y es que tú no sabías que tal cosa, y es que espérate que yo te cuente. Así somos, así nos comportamos. Pero ¿qué quiere Jesús? Que protejamos y mantengamos en misericordia. ¿Qué es la misericordia? Lo que aleja lo que justamente merecemos. Y a lo mejor y sí se merecen, o diríamos nosotros, es que se merecen que todos se enteren lo que me hicieron, se merecen que todos sepan. Eso no es Jesús, eso no hace Jesús. No nos estamos limpiando con sus aguas. Luego, perdonador de pecados. Él nos ha perdonado y ha expiado nuestras ofensas y culpas. Y así nosotros debemos al mismo tiempo, a la misma vez, perdonar y expiar la culpa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando aprendimos del manto Simla, el pastor nos enseñó que muchas veces las personas no nos van a venir a pedir perdón. Y yo lo aprendí, y me recuerdo que creo que en esa época estaba peleándome con Sammy. Y no me acuerdo ni exactamente qué pasó, pero me recuerdo que estábamos aprendiendo de eso, y él y yo no éramos nada, éramos solo amigos. Y cuando yo aprendí de eso, yo me sentí ofendida por algo que pasó. Y me recuerdo que lo que hice por esa misma palabra que recibimos ese día fue que le escribí un mensaje, le dije: Sammy, yo te perdono por lo que pasó. Y él a lo mejor ni sabía que me había ofendido o ni se dio cuenta, pero en mí sí estaba esa ofensa. ¿Y qué pasó? Se cubrió esa culpa, por así decirlo. Tal vez a mí no sabía, pero hay personas que sí saben que nos han ofendido y que nos han tratado mal, y no se van a acercar a nosotros, pero nosotros podemos, por así decirlo, expiar esa culpa y taparla, e incluso olvidarla, para que de esa manera pongamos este manto. De ahí es perdonador de iniquidades. Él ha perdonado nuestras faltas y ha quitado el castigo. Y de la misma manera, nosotros debemos perdonar la falta y quitar el supuesto castigo que la gente merecería. Perdonador de rebeliones. Él olvida nuestras rebeliones, esa es la palabra que se usa. Nosotros debemos perdonar la ofensa
y olvidarla, hacer como que que nunca pasó, no volver a recordarlo, no volver a hacer pleito por eso. Eso es perdonador de rebeliones, que Él olvida eso. Y juez justo, ¿de qué manera lo hacemos? Obviamente sabemos que Él es el único juez justo, nosotros no somos juez justo. Entonces de esta manera podemos venir al Señor y encomendarle a Él lo que pasó, lo que sucedió, contarle cómo nos sentimos y usar esas aguas para lavarnos. Y luego de que nosotros usemos esas aguas, vamos a poder al fin usar la sangre para que el Señor cubra nuestra culpa y nuestros pecados. Entonces, esto es tan importante que muchas veces nosotros perdonamos algo o nos lavamos de algo, pero no salió. Y nosotros venimos, digamos, de que hoy perdonamos a alguien, lo vemos mañana y como que no muy que lo perdonamos. Pero esto quiere decir que es algo que está muy profundo. El pastor nos explicaba en una prédica que el enojo se esconde. Y cuando es una nueva mañana, o sea, cada día que pasa, es como que si ese enojo encontró un lugar donde se esconde. ¿Y cuántas cosas tendremos nosotros en contra de personas tan profundas que crean inclusive raíces en nuestro corazón? Profundas, pero esta agua lo que quiere hacer es limpiarnos y lavarnos. ¿Para qué? Cuando tú mojas tierra seca, cuando jalas una raíz en tierra seca, no hay forma que salga. Pero si tú le echas agua, esa raíz sale. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con sus aguas, con las aguas de su nombre. A lo mejor hoy perdonamos algo, pero hay cosas más profundas que tal vez ni sabemos. Pero Jesús quiere que podamos sanar esas heridas para que no entre adentro de nosotros y nos enfermemos como lo vimos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es que vamos primero a aceptar que tenemos ofensas. Y vamos a pensar en este tiempo, no sé si alguien puede subir, vamos a pensar contra quiénes tenemos ofensas. Vamos a pensar aquí, o sea, ¿quién tenemos que perdonarle algo que nos hizo, cómo nos miró, cómo nos habló? Y vamos a hacer dos cosas, no solo hoy, sino cada día. ¿De qué manera me puedo lavar? Lo aprendimos cantando, bendiciendo al Señor y hablando la verdad. Es de esta manera que esas aguas van a fluir. Entonces, si nos encontramos en un momento donde nos estamos enojando, donde hay alguien que nos está gritando, nos enteramos de algo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a cantar en nuestro corazón, vamos a empezar a hablar la verdad. Y de esa manera van a ver que poco a poco esas aguas nos van a limpiar y limpiar y limpiar hasta que esas raíces de enojo que hemos guardado van a salir. Amén. Entonces vamos a orar. Recordemos que todos somos capaces, todos tenemos la capacidad en nuestro corazón de ofender o de pecar de la misma manera que otra gente lo ha hecho con nosotros. Así que pidámosle al Señor que nos ayude. Muchas veces no queremos, pero el perdón no se siente. El perdón es una elección que se toma. Lavarnos de enojo. Los sacerdotes no es que ponían sus manos y salía un chorro. Ellos debían lavarse, agarrar el agua y frotar sus manos. Hay muchas cosas que nos han ofendido, gente que nos ha herido, nuestros papás, nuestros amigos. Nos ofendemos con nuestros pastores, con nuestros líderes, familiares, no sé con quién podamos estar llenos de enojo, de ira. Pero ¿qué quiere el Señor sino lavarnos y que experimentemos sus 12 nombres de una nueva manera? No son sino esos 12 nombres que nos limpian,
no son sino esos 12 nombres que nos transforman, que cambian nuestra naturaleza, que cambian nuestros deseos, nuestras intenciones. Por eso ahí es el bautismo en el nombre, porque es ahí donde somos transformados. Oh Señor Jesús, Jesús, Jesús. Hoy entendemos, Señor, que no podemos pedirte que nos perdones si nosotros no perdonamos, Señor. Oh Señor Jesús, te pedimos, Señor, que tú vengas, Señor, y empieces a señalar en nuestro corazón contra quién tenemos enojo. Tenemos enojo en contra de ti. Tenemos dudas sobre tu bondad, sobre tu poder, sobre tu fidelidad. Señor, tenemos pleitos que hemos hecho, que nosotros mismos hemos sido parte, Señor. Hemos hablado mal de otros, Señor. Estamos llenos de celos, llenos de envidias. Señor Jesús, perdónanos, Señor. Hoy lavamos por fe, en ese lavacro lavamos nuestras manos con tu preciosa sangre, con tus preciosas aguas, Señor, que están en tu nombre. Oh Jesús, le cantamos a esa roca: Jehová, Jehová, fuerte, piadoso, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Señor Jesús, tú eres grande en verdad. Tú guardas misericordia a millares. Y simplemente decir sus 12 nombres ya es hablar la verdad, ya es bendecir su nombre, porque Él es, y esa es su naturaleza. Él nunca cambia, Él nunca cambiará, Él permanece fiel. Oh Jesús, gracias por tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Oh Señor, forma en nosotros tu palabra, Señor. Ayúdanos a no ofendernos, Señor. Pero mientras tanto nos lavamos con tus aguas, Señor, de cualquier ofensa. Y Señor, inclusive ponemos nuestros pies, Señor, lávalos, lávalos, Señor, porque nos han rechazado, nos han ofendido. Y Señor, ya no queremos retenerlo, porque si no, no podemos seguir caminando, Señor Jesús. Oh Señor, ayúdanos a nunca olvidar esta palabra. Ayúdanos a nunca olvidar que debemos ser limpios con tus aguas, porque casi todo es purificado en tu sangre, pero con tus aguas somos limpios, Señor Jesús. Oh Señor Jesús, purifícanos, purifica nuestras intenciones, Señor. Jesús, si es en contra de nuestros papás, si es en contra de nuestros hermanos, si es en contra de alguien de la iglesia, inclusive de alguien que esté aquí sentado, Señor, límpianos, yo perdono, y digan el nombre de la persona. Tal vez hoy no va a terminar de salir todo, pero esto es algo que cada día, cada momento podemos hacer. Jesús, yo perdono a tal persona por tal cosa que me hizo, que me lastimó, que me ofendió. Jesús, yo te lo traigo a este lavacro, a esta fuente, donde está tu nombre, donde está tu naturaleza, Señor. Y Jesús, también puedo verme en esos espejos, Señor, y reconocer que estoy llena de orgullo, Señor. Oh Señor, reconozco que yo soy quien me ofendo muchas veces sin razón. Reconozco que yo creo merecer mejor, Señor. Perdóname, Señor. Límpiame con tus aguas, límpiame con tus aguas, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Oh Jesús, ayúdanos a echar mano de esas aguas, y que con esas aguas podamos acercarnos a otros a través de tus 12 nombres, Señor. Que esos 12 nombres transformen nuestra naturaleza. Señor, te lo pedimos, Señor. Límpiame, Jesús, límpiame de enojo, límpiame de ira,
Límpiame de los pleitos, Señor. Límpiame, Señor. Límpiame de las ofensas, Señor, que han hecho en contra mía o que yo he hecho en contra de otros, Señor. Y si he hecho ofensas, Señor, ayúdame también a pedir perdón, Señor. Ayúdame, Señor Jesús. Llénanos, Señor, llénanos, Señor. Oshayara mamá iribriandera mai. Oshayara iribriandera mamá iribrio iribriandera mamá iribrie. Oshayara iribriandera mamá. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y hay muchos de nosotros que no hemos podido caminar como el Señor nos ha pedido, porque algo nos está obstruyendo en los pies y algo tenemos también obstruyendo nuestra vista. Amén. Pidamos al Señor que nos limpie de eso, pero no solo hoy, sino todos los días. Esto es algo práctico, algo que podemos hacer siempre. Nosotros tenemos acceso al Señor, a su sangre, a sus aguas, siempre. Así que la próxima vez que alguien nos ofenda, alguien nos haga algo, tengamos dudas del Señor, incluso pensemos rápido y vamos con nuestros ojos cerrados o como están en ese lugar y digan solo: Señor, límpiame con tus aguas. Señor, quiero verme en ese espejo otra vez. ¿Será que yo fui el que ofendió aquí? Señor, me ofendieron a mí. Señor, ayúdame a ver a mí mismo y quiero perdonar a esta persona. O ayúdame, Señor, tengo estas dudas, quiero ver claramente la verdad de tu nombre, de tu naturaleza. Ustedes lo pueden hacer en la universidad, en el trabajo, en el carro, pero es algo vivo, algo que nosotros podemos usar siempre. Amén. No es algo que tienen que esperar a venir aquí los sábados o los domingos, sino algo que ustedes llevan dentro de sus corazones. Solo cierren ahí en esos ojos, en ese carro o en ese lugar donde estén, solo cierren esos ojos y limpien sus manos y sus pies con las aguas benditas del nombre del Señor. Amén. Hay una cosa que a mí me ha sorprendido. Es una frase de Martín Lutero. Decía que el hombre carnal pensó que lo iba a matar en las aguas del bautismo, pero descubrió que podía nadar. Y muchas veces nuestra circuncisión del corazón sí inicia en ese bautismo, ¿verdad? Pero esas aguas que contienen el nombre de Jesús, que dan muerte y dan vida, las tenemos nosotros siempre. Ese hombre carnal que sigue dentro de nosotros necesita ser una vez más limpiado y purificado con esas aguas. Amén. Todos los días, todos los días, todos los días. Así que no desperdiciemos ese recurso que el Señor nos dio. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar para terminar. Y en esta semana que vamos a tener hasta el otro sábado, pídanle al Señor que les muestre si ustedes necesitan perdonar a alguien. Pídanle al Señor si ustedes tienen alguna raíz de amargura o de enojo en sus corazones que el Señor quiere limpiar. El próximo sábado vamos a seguir ampliando este tema, pero nosotros podemos ir, Señor, en cada día, ¿verdad? Señor, ayúdame a ver por qué me comporto de esta forma. ¿Tendré alguna falta de perdón? ¿O por qué no puedo caminar? ¿Será que tengo, no sé, algo que arreglar con mis papás o con mis líderes o con los pastores o con mis amigos, con los de la iglesia? No sé, ¿verdad? Pero solo el Señor nos puede mostrar a través de esas aguas. Amén. Así que levantemos nuestras manos y oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, por hablarnos, Señor, por mostrarnos nuestra naturaleza. Gracias, Jesús, porque tu palabra es ese espejo que nos ayuda a ver a nosotros mismos, que nos ayuda a ver, Señor, lo que nos hace falta y que nos ayuda a ver hacia dónde nos quieres tú, Señor, que vayamos. Gracias, Jesús, por tu palabra. Señor, te pedimos que en esta semana, Señor, tú ayudes a nuestro corazón a verse a sí mismo. Señor, a ver, Señor, si tenemos alguna raíz de amargura, alguna falta de perdón. Señor, ayúdanos en esta semana a limpiarnos, Señor, de ese rechazo. Señor, a limpiar nuestras manos de esos celos, de esas iras, de esas contiendas, de esas dudas, Señor. Pero también ayúdanos a ver, Jesús, aquellas cosas que tú estás comenzando a sanar. Señor, si hay alguna cosa que necesita ser perdonada en nuestro corazón, ayúdanos a entender de que es algo que tú quieres, Señor, quitar de raíz, y que a veces no va a ser fácil, pero que tú, Señor, estás en esa obra, en el de limpiarnos, el de purificarnos, el de renovarnos, Señor. Gracias, Jesús, por tu palabra.
Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en esta semana nos ayude a vernos a nosotros mismos, a caminar y a compartir, Señor, a extender este precioso nombre, Señor, estas aguas, Señor, a los demás. Padre, que podamos darle de beber a los demás con estas aguas de perdón, de misericordia, Señor, de piedad, Jesús, Señor, de remitir las ofensas a los demás. Por favor, Jesús, ayúdanos, Señor. Tu palabra dice que el que sacia será saciado, Señor. Así que te pedimos que nosotros podamos darle a los demás, mientras que tú nos das a nosotros, Señor, más de ti, Jesús. Señor, que nos limpies, Padre, de tu naturaleza, Señor. Purifica, Señor, este corazón. En el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Jesús, porque tú eres el que empieza la obra en nosotros, Señor, de restauración, de perdón, Padre. En el nombre de Jesús confiamos en ti, que tú terminarás, Señor, lo que empiezas, Padre, en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Démosle un aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Jesús. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Pues como les dijimos, esto es algo de todos los días, amén. Como la semana pasada aprendimos sobre el agua, la sangre y el fuego, hoy nos llevamos otra herramienta más que podemos usar siempre. De verdad, grábense eso en sus mentes, a mí me ayuda así. Yo miraba antes todo este mensaje del tabernáculo como algo inalcanzable, ¿verdad? Algo que era, bueno, solo el pastor Carlos, ¿verdad? Pero no. Es algo que nosotros nos llevamos todos los días. Y estas aguas, esta sangre, este fuego que también aprendimos, es para usar nosotros todos los días. Amén. Usémoslas.